Chicos, tengan todos muy buenos días. Continuando con nuestra clase de lenguaje, vamos a hablar acerca de la acentuación. Para ello vamos a ver lo que son el concepto, las características y las clases de acento. Comenzamos. La acentuación. ¿A qué le llamo yo acento? El acento es la mayor intensidad depositada en una sílaba de una palabra. A esta sílaba la vamos a llamar tónica y las restantes átonas, donde tónica será la que tenga la mayor fuerza de voz o intensidad y las demás sílabas serán átonas. Como características de la acentuación tenemos lo que es la alta intensidad, donde vamos a ver a las sílabas tónicas. Por ejemplo, tenemos cómoda, donde co sería la sílaba tónica, ligero, donde g sería la sílaba tónica. Otra característica es que es libre, donde tú realices la mayor fuerza de voz, esto va a cambiar lo que es el significado. Por ejemplo, tenemos habitó, ¿no? Tenemos también habitó y también habitó, tiempo pasado, donde según la posición de la sílaba donde está la mayor fuerza de voz, la vamos a nombrar esdrújula, grave y aguda. Asimismo, como característica podemos decir que es distintiva. ¿Por qué distintiva? Porque vamos a ver que la ubicación de la palabra donde está la sílaba va, se va a denominar diferente. Por ejemplo, tenemos sacó, donde es aguda, su revólver grave y líquido seguiría aguda, ¿no? Por la posición. Pero vamos a verlo acá cuando toquemos lo que son palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, para que puedan entender. Clases de acento. Tenemos lo que es acento prosódico y acento ortográfico. ¿Cuál es la diferencia, Miss? Bueno, en el caso del prosódico es el acento de intensidad que no se ha graficado la tilde. Y en el caso de ortográfico es el acento de intensidad que se ha graficado la tilde. ¿Sí? Entonces, prosódico, aquel que carece de tilde. Ortográfico es la que tiene gráficamente la tilde. ¿Sí? Ahora, ¿podemos decir que toda palabra tiene acento? Pues sí, ¿no? Toda palabra tiene alguna sílaba que tiene mayor intensidad o mayor fuerza de voz, pero no todas tienen tilde. Entonces podemos decir, ¿no? Que todas tienen acento, pero solamente los ortográficos son las que llevan tilde. Ejemplo, tenemos tarde, donde tar sería un acento prosódico por tener mayor fuerza de voz en la sílaba, pasó de igual manera. Y en ortográficos, tardé, donde lleva la tilde, y pasó, donde lleva la tilde, ¿no? Y tiene acento ortográfico. Veamos más ejemplos. En el caso de prosódico tenemos casa, rana, comer, cargar, aguda, escribir, camiseta. Donde vemos que en las letras, ¿no? En las sílabas en rojo, tienen acento prosódico. Y en el caso de ortográficos, como ejemplos tenemos camión, último, tácito, último, respeto, respetó, sílaba, ¿no? Que tienen la tilde, por ello se le denomina acento ortográfico. Ahora, según las clases de acento, vamos a determinar lo que es la intensidad, ¿no? Y el tipo de acentuación y tipo de palabra. Si en una palabra la mayor intensidad se encuentra en la última sílaba, vamos a llamarla
palabras agudas u oxítonas. Si se encuentra en la penúltima, vamos a llamarla acentuación paroxítona o palabras graves o llanas, ¿no? Si se encuentra en antepenúltima, vamos a llamarla palabras esdrújulas. Y si se encuentran en la antepenúltima, las llamaremos sobresdrújula. Hablemos de la primera. Hemos dicho que esta se va a localizar en la última sílaba de la palabra. Entonces, las palabras agudas, si terminan en vocal o en una consonante S o N, no agrupadas con otra consonante, se escriben con tilde sobre la última vocal. Tenemos jabalí, alacrán, lando, cortés y sofá. Todas cumplen que si terminan en S o en N o vocal van a llevar tilde, ¿no? Si terminan en consonante que no sea ni N ni S, no se escribe la tilde. Y lo vemos acá, zigzag, pared, cordial, lealtad. Si terminan en dos consonantes, aunque la última sea N o S, o en X, que es un fonema S, se escribe sin tilde. Y si termina en AU, U, OU y en otros diptongos, debe escribirse con tilde, ¿no? Como mamarrao, sumaray, papay, penjuy. Ahora tenemos como regla de excepción para las palabras agudas que terminan en uno de los diptongos ai, ei, oi, o en trintongos de esta misma terminación que no lleva tilde. Tenemos como sílaba robot, coñac, reloj, donde las agudas se tildan si terminan en NS o vocal, ¿no? Como no terminan en N y S vocal, no llevan tilde. Y en caso de las que llevan tilde, son las que terminan en S, en N y en vocal. Como 22 termina en S, sofá termina en A, canción termina en N. Así de manera tenemos otros ejemplos como maná, café, maní, murió, Perú, canción, pansión, estación, mansión, balcón, estas, mirarás, soñarás, pensarás y japonés. Palabras graves y paroxítonas. Se van a tildar siempre, ¿no?, que la palabra termine en vocal o en una de las consonantes N o S. No se escribe tilde sobre la vocal de la antepenúltima sílaba, como deporte, casa, meeting y martes. Si termina en otra consonante que se escribe la tilde, por ejemplo, césped, ¿no?, que la fuerza de voz está en la antepenúltima, por eso sería grave. Móvil, álbum, prócer. Y si terminan en dos consonantes, aunque la segunda sea S, se escribe con tilde. Como bíceps, forceps, fénix. Entonces tenemos aquellas que son sin tilde, como hablaron, resumen, examen, que como graves se van a tildar si terminan en consonante, menos la N, la S o la vocal, diferente a lo que es las agudas, ¿no? En este caso, como terminan en vocal, no llevan tilde. Y con tilde
Es así, ¿no? Como cráter, que termina en vocal, útil vocal, árbol consonante, que es la N, ¿no? Otros ejemplos tenemos cáncer, árbol, cóndor, débil, lápiz, difícil, azúcar, canto, hechos, joven, acabado, mañana, Amazonas. Palabras esdrújulas. Se escribe siempre la tilde sobre la vocal de la penúltima sílaba. Así tenemos electrónico, jurídico, analgésico, alérgico, ¿no? Todas las esdrújulas son tildadas sin excepción, ¿no? Tenemos exámenes, petróleo, línea. Otros ejemplos tenemos líquido, cómodo, témpera, carátula, espátula, película, páncreas, océano, fantástico, católico, penúltimo y teléfono. Palabras sobre esdrújulas. Se van a tildar siempre sobre la vocal de la trascendente penúltima. Como por ejemplo, dígaselo, préstamela, atiéndeseles, comuníqueselo. Entonces podemos concluir que todas se tildan sin excepción. Cuéntaselo, permítesenos. Otros ejemplos: cocínaselo, cómanselo, coménteselo, devuélvemelo, enfríaselo, y entre otros, ¿sí? Hablemos lo que es la tildación diacrítica un poco, porque va a entrar como regla de el acento o la acentuación, ¿sí? Las reglas de la acentuación establecen que las palabras monosílabas, ¿no? En este caso, no llevan acento ortográfico. Ya hemos visto lo que es el acento prosódico y el acento ortográfico, ¿no? Ortográfico es tilde, como fue, vi, vio, di, dio, da, di, dio, fe, ti, sal. Y en los casos en que existen dos monosílabos iguales, pero con diferentes significados y distinta función gramatical, se actúa uno de ellos para diferenciar. Por ejemplo, tenemos se del verbo saber y se de pronombre personal, donde se de verbo sí lleva tilde. ¿Y por qué uno se tilda y otro no? Para poder diferenciar su función. Este acento se llama diacrítico y se emplea además para distinguir palabras no monosílabas que tienen la misma escritura y la misma pronunciación, pero poseen diferentes significados y que pertenecen a diferentes categorías gramaticales. Por ejemplo, solo tenemos como adjetivo y solo como adverbio, donde adverbio sería, llevaría la tilde. Entonces tenemos el uso de la tilde diacrítica, ¿no? En el caso si L se forma, digamos, como artículo, no lleva. Pero si es un pronombre personal, sí. Mi, tú como posesivos, adjetivos posesivos, no lleva. Pero en pronombre, sí. Te como pronombre personal, no. Pero te como sustantivo, sí. Sí, si se expresa como condición, no. Pero si se expresa como adverbio de afirmación, sí. De, si se expresa como preposición, no lleva. Y en caso de que lleve, sería como verbo. Más, si equivale a pero, en la oración no lleva. Pero si equivale a lo que es adverbio de cantidad, sí lleva. Aún
si equivale incluso, no lleva, y aún en caso de que llevase la tilde equivale a todavía, ¿no? Este y esta, en caso de adjetivo no lleva, pero en caso de pronombre sí. Solo en adjetivo y solo en adverbio. Con esto concluimos la teoría para poder avanzar con el libro. ¿Sí? Recuerden que siempre, digamos, en las diapositivas que mando como PDF, donde está el cuadro rojo donde dice copia tu cuaderno, es la tarea de cuaderno que es la teoría de la clase. ¿Sí, chicos? Eso sería todo por ahora y en la siguiente clase vamos a desarrollar nuestro material y la aplicación de este tema. Cuídense mucho.